Bien, amados, Dios les bendiga a todos. Es una bendición compartir con ustedes una clase más de discipulado básico. Estamos avanzando, estamos en la segunda mitad de nuestras sesiones de discipulado. Estamos en el módulo de doctrina básica. Ya estamos avanzaditos, ya no estamos hablando de rudimentos, como decía Pablo. Ahora estamos hablando ya de alimento sólido. Estamos hablando de doctrinas importantes y algunas complejas de entender. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites compartir tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque por tu misericordia estamos aquí, Señor. Gracias por llamarnos a un ejercicio pastoral, a un ejercicio pedagógico con tus discípulos, Señor, con tus ovejas. Te pedimos que esta sesión de discipulado sea, Dios mío, de bendición para cada uno de nosotros. Señor, yo bendigo la humildad de todos mis hermanos que, teniendo, Dios mío, una investidura pastoral, se acercan como alumnos a escuchar una enseñanza. Yo te pido que bendigas esta humildad. Tu palabra dice que el que se humilla será exaltado. Te pido, Dios mío, que les des una sabiduría grande y especial para entender tu palabra. Que en esta noche, Señor, tú me uses para la gloria de tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Que yo pueda compartir el conocimiento, la información, la revelación de tu palabra, Señor, con fluidez y que sea comprendida por todos. Reprendo toda retaliación del diablo ahora, en el nombre de Jesús, todo lo que se quiera levantar en contra de esta sesión. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado, ¿quién puede participar en la lectura de la palabra? Amén. Amén, yo puedo. Yo es Diego. ¿Quién más? No vi. María. Amén. María, Jennifer. Joana tiene su temita microfonal. Bueno, vamos a iniciar. Hoy nos corresponden 3 doctrinas. Preste atención, preste mucha atención. Lo mismo que le dije en la clase pasada. Algunas de estas doctrinas son difíciles de comprender y vamos en aumento. De hecho, estamos en la doctrina básica apenas. Y algunas son difíciles de comprender a veces. Entonces necesito que usted me preste en este momento toda su atención. Vamos a iniciar con la justificación, continuamos con el nuevo nacimiento y con la conversión. Para dar inicio, hago una pregunta. Ojo a la pregunta. ¿Cuántos justos hay en esta reunión? Amén. ¿Quién más dice amén? ¿Quién más se considera justo? Amén. Jennifer, Amén. Isabela, María, ¿dijiste algo? Amén. Amén. Bueno, ustedes me han respondido que se consideran justos. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. ¿Cómo se pasa? Es que este computador no es el mío, entonces ya. La justificación, Romanos 3:28. Me permito leer para ustedes. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras. Justificar, el verbo justificar, significa declarar justo, declarar, decir que una persona es justa. Pero ¿qué es? Este es el significado en el sentido de la acción, de la justificación. Pero ¿qué es en sí misma la justificación? La justificación es un proceso redentor. ¿Quién se acuerda de los procesos redentores?
¿Quién se acuerda? Amén. Justificación, Pastor Diego santificación, nos está redención. haciendo alusión de la tercera clase de discipulado básico. Cuando hablamos de la doctrina de la salvación, vimos que dentro de la palabra salvación había unos procesos involucrados que Jesucristo efectuó en su obra en la cruz del Calvario y se llaman procesos redentores. Bueno, yo le estoy diciendo que la justificación es uno de esos procesos redentores. Aquí yo se los coloco. Los procesos redentores son gracia, Amén. justificación, perdón, redención, glorificación, imputación, propiciación y santificación. Son 8. ¿Qué son los procesos redentores? Bueno, en Internet usted va a encontrar muchas definiciones, algunas de pronto no son muy claras, pero yo desarrollé esta definición para ustedes. Creo que se puede comprender. Los procesos redentores son los eventos que tuvieron lugar en la pasión, muerte y resurrección del Señor, efectuados por la persona ofrenda de Jesucristo. Recuerde que Jesucristo fue la ofrenda. Efectuados por la persona ofrenda de Jesucristo y cuyos beneficiarios son los creyentes en virtud de los cuales estos son salvos. ¿Es clara esa definición, amados? Amén. Aquí les señalé 4 palabras claves en esta definición. A veces a mí la tecnología me... Pastor Andrés, bueno, si nos está mostrando algo en la diapositiva, yo solo estoy viendo que dice unas manos y dice la justificación, enseñanza número 3. De ahí no he visto más nada. Ustedes, los demás que están viendo, Lo mismo que son los procesos redentores. tú sí lo estás viendo, tú sí ves Sí, gracia, y los 8, justificación. sí, sí. Diego, de pronto Ah, y yo. vuelve a conectarte a ver. O de pronto, no, debe ser el internet que está lentico. De pronto después tienes problemas para conectarte. Ya. Ok, señalé 4 palabras fundamentales en esta definición. Eventos, Jesucristo, creyentes y salvos. Los procesos redentores son eventos, son sucesos ocurridos en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Estos eventos fueron hechos, efectuados, culminados, consumados por Jesucristo. Nos hace beneficiarios a nosotros creyentes. ¿Cuál beneficio? Bueno, los procesos redentores constituyen la salvación para nosotros. Eso es lo que quiere decir esta definición. ¿Es claro esto, amados hermanos? Amén. La idea principal de este esquema es que la justificación es uno de esos eventos que Jesucristo efectuó en la cruz del Calvario, siendo una ofrenda en beneficio de nosotros los creyentes para que seamos salvos. Y en esta clase de hoy le voy a mencionar 5 procesos redentores, porque 5 procesos redentores están asociados a la justificación en sí misma. En primer lugar, la justificación es un proceso redentor en sí mismo, que significa declarar justo a una persona. Ya eso usted lo sabe. En segundo lugar, cuando nos declaran justos, nos están colocando a nosotros una justicia que no era nuestra, que era de otra persona, que era de Jesucristo. Y Él viene y la pone sobre nosotros. Y el pecado que estaba en nosotros, la injusticia, la maldad, fue colocada sobre la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es la imputación. Aquí está la doctora Joana. Ella no puede hablar, pero puede escribirnos. Desde el punto de vista de derecho, que es imputación, que es imputar. Está por ahí, Joana.
ver qué dice Google. Bueno, ya la doctora Ivana nos respondió. Desde el punto de vista de derecho, imputar es hacer recaer una culpa o pena a una persona. Recuerde que todos nosotros fuimos pecadores. Fuimos constituidos pecadores por el pecado de nuestro padre Abraham, que él era nuestro representante federal. Ya usted ha escuchado esa expresión, representante federal en el huerto del Edén de toda la humanidad. Ese pecado fue heredado por cada uno de nosotros. Y ese pecado es el que no nos dejaba ser salvos. ¿Qué hizo Jesús? Tomó nuestro pecado y se lo colocó sobre sí mismo. Se imputó nuestro pecado y a nosotros nos imputó su justicia y nos declaró justos. Entonces ya allí hemos hablado de dos procesos redentores, imputación y justificación. ¿Es claro eso, amados hermanos? Amén. Ok. Amén. Les dije que es declarar a una persona, es decir, esta persona es justa, no es hacerla justa. Y ahorita vamos a ver qué pasa con las obras. Entonces, el pecador que cree es justificado, es decir, es tratado, Andrés Bárcenas, aunque pecó, es tratado como si fuera justo, en razón de que Cristo no conoció pecado, llevó nuestros pecados en la cruz y por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué dice Pastora Jennifer segunda a los Corintios 5:21? Amén. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ese versículo allí nos habla de esos dos procesos redentores. Por nosotros lo hizo pecado, es decir, imputación de nuestros pecados a Jesús. Y para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces a nosotros nos imputó, nos declaró su justicia y por lo tanto fuimos justificados. Dos procesos redentores llevamos asociados a la justificación. Isaías 64:6. Mire lo que dice este texto. Preste atención. Hay una joyita por allí entre versos. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como qué, ¿quién lo tiene por allí abierto? Como trapos de inmundicia. Como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjese, nuestra justicia, Dios dice que son como trapos de inmundicia. ¿Alguno de los que está en esta reunión sabe a qué se refiere la expresión trapo de inmundicia? Si no, yo lo respondo. Trapo de inmundicia, en este contexto, se refiere a las toallas sanitarias de la mujer. Cuando está en su periodo menstrual, usa para descargar toda esa sangre producto del periodo menstrual. La Biblia dice que delante de Dios nuestras justicias, nuestras obras buenas y justas son como unas toallas sanitarias usadas, como trapos de inmundicia. Luego entonces nosotros fuimos declarados justos por la justicia de Jesús, no por la nuestra, porque la nuestra es como trapos de inmundicia. ¿Todos entendieron eso? Claro. Amén. Amén. La justificación tiene su origen en la gracia. ¿Recuerdan que la gracia es un qué? Proceso redentor. Exactamente. Pastor Diego, Romanos 3:24.
María Salcedo, Tito 3, del 4 al 5. Romanos, Pastor Diego. Cien- 3:24. Sí, Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. exacto, gratuitamente por su gracia. Y Tito 3, del 4 al 5, ¿qué dice? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Estos versículos que acabamos de leer y este enunciado, la justificación tiene su origen en la gracia, quieren decir algo muy, muy sencillo, y es que la justificación es gratuita. La gracia es el proceso redentor que se refiere a la gratuidad o gratuidad, ¿verdad? Correcto. Gratuidad. Se refiere a la gratuidad de la obra de Jesús en nosotros. Quiere decir que todo lo que Jesús hizo por nosotros, nosotros en realidad deberíamos pagarlo. Pero cuando vamos a pagarlo, nos damos cuenta que no tenemos cómo. Y entonces Jesucristo nos dice, no te preocupes, yo te lo regalo, yo te lo obsequio. Ese proceso redentor se llama gracia. Y la justificación, por ser gratuita, tiene su origen en este proceso redentor. ¿Eso fue claro, amados hermanos? Amén. Amén. Y los otros dos procesos redentores, yo le dije que eran 5 asociados a la justificación. La justificación se realiza a través de la obra redentora y propiciatoria de Cristo que cumplió la ley. Pastor Diego, tú leíste Romanos 3:24. Lee el 25, por favor. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Y el capítulo 5, versículo 9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Estos versículos que escribe el apóstol Pablo en la epístola a los romanos nos hablan de otros dos procesos redentores asociados a la justificación. Es la redención en sí misma y la propiciación. Yo les voy a explicar qué es la redención. No podemos tomar las cosas por sentado. Debemos saber, por ejemplo, qué significa salvación, qué significa redención, qué significa propiciación. Así que si usted está escribiendo esto que estamos diciendo, es un buen ejercicio. La redención se refiere al rescate de un esclavo pagando el precio de ese esclavo, de ese rescate por el esclavo. Entonces, cuando una persona quería que un esclavo dejase de ser esclavo de esa persona o de otra persona del que lo estaba esclavizando, le pagaba el precio y lo redimía. Entonces ahora el esclavo se debía a la persona que lo redimió. Eso es la redención, pagar el precio para rescatar a un esclavo. Lo bueno de esto, hermano, es que todos nosotros éramos esclavos del pecado, de la muerte, del infierno, del diablo. Y Jesucristo pagó el precio para rescatarnos a cada uno de nosotros, haciéndonos entonces justos. Y el otro proceso redentor que menciona este texto es propiciación. Propiciación es una palabra que parece compleja, pero es sencillo lo que quiere decir. Propiciación quiere decir hacer propicio y propicio significa favorable. Entonces, propiciación significa
hacer favorable a alguien delante de Dios, hacer que alguien sea apto delante de Dios. Todo esto que estamos mencionando sucedió en la salvación que recibimos por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, estos 5 procesos redentores asociados a la justificación, lo podemos mencionar así. Jesucristo, número 1, murió por nosotros para pagar el precio del rescate de nuestra esclavitud. Eso se llama ¿cómo? Ese proceso, ¿cómo se llama? Rescate, pagar el precio para el rescate. Redención. Redención. Entonces, número 1, Jesús muriendo en la cruz pagó el precio de nuestro rescate de la esclavitud en la que vivíamos. Entonces nosotros, como Él nos redimió, pagó el precio, fuimos donde Él a decir, bueno, ahora yo tengo que pagarte a ti. Y Él viene y nos dice, no te preocupes, esto es gratuito. ¿Cómo se llama ese proceso? Gracias. Gracia. Entonces, en esa redención, en esa obra en la cruz del Calvario, Él toma nuestro pecado, nuestra condición de pecado y la carga sobre Él. ¿Eso cómo se llama? Jesús toma nuestro... Imputación. Exactamente. Y entonces cuando Él toma nuestro pecado, a nosotros nos imputa, nos recarga su justicia. ¿Eso cómo se llama? Justificación. Justificación. ¿Ya vieron cómo se relacionan estos procesos redentores? Amén. ¿Quedó claro? Si alguien quiere preguntar algo, este es el momento. Disculpe, pastor, eso que usted dijo de la relación, no sé, eso lo tienen en alguna diapositiva porque sí sé, o sea, la forma de explicarlo es chévere para que, ¿sabe? Para que la persona, para que uno pues entienda un poco mejor. No sé si lo puede pasar por el interno. No tengo diapositiva de eso. Tengo es un papelito. Un papelito. Ah. Sí, O sea, porque es chévere. una diapositiva explicando los procesos redentores. No, o sea, como él lo explicó ahorita, o sea, relacionándolo todo, o sea, queda más claro, o sea, al momento la persona lo interioriza y ahí dice, bueno, ya. pasa así, porque a veces de pronto con los términos como que se suelen como confundir, como para cuando uno le vaya a explicar al discípulo. Amén. Bueno, vamos a ponernos en la tarea de hacer esa diapositiva. En todo caso, a primera instancia lo que van a tener es este video. Este video va a estar colgado en el canal de YouTube. Suscríbanse y denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Amén, amén. Y allí van a ver entonces nuevamente esa explicación. ¿Alguna otra pregunta, amados? No. Bueno, entonces seguimos con la justificación. Bien, hemos dicho propiamente sobre la justificación 3 cosas. Número 1, que es gratuita. Número 2, que se realiza a través de la obra redentora y propiciatoria de Jesucristo. Bueno, a mí me faltó incluir el proceso de la propiciación. Era el último que iba a mencionar. Se los voy a repetir para que lo tengan nuevamente. Jesús sube a la cruz del Calvario para morir en nuestro lugar, para pagar el precio por el rescate de nuestra esclavitud, y eso es redención. Entonces, como ahora nosotros estamos en una deuda con Jesús porque Él pagó ese precio, venimos y le preguntamos, Señor Jesús, ¿cuánto te debo por ese rescate? Viene Jesús y nos dice, sabiendo que no le podíamos pagar, tranquilo, es gratuito para ti. Eso se llama gracia. En esa cruz, Jesucristo recibe todo nuestro pecado sobre Él. Eso se llama imputación. Y a nosotros nos declara, nos imputa, nos hereda su justicia. Eso se llama justificación. Y como ya nos ha declarado justos, vuelvo a preguntar, ¿cuántos justos hay en este lugar o en esta transmisión? Amén. Y como ya nosotros nos ha declarado justos, entonces nosotros somos aptos
o propicios para estar delante de Dios. Eso se llama el proceso redentor de la que, este último que dije, Propiciación. exactamente, ¿qué significa hacer apto o hacer propicio a una persona? La justificación es por fe, amados, no es por obras. Romanos 3, 28 al 30, Pastor Diego, Pastora Jennifer, Gálatas 2, 16, Pastora María, Romanos 4, 5, por favor. ¿Y quién más puede leer? Amén. Amy, porfa. Gálatas 3, 8 y 24. Pastor Diego. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Bueno, les voy a explicar eso. Él justificará, fue la palabra que usó el texto, él justificará a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión. La circuncisión son las obras de la ley, es decir, los judíos. Y la incircuncisión es la ausencia de las obras de la ley. ¿Obras de qué? Ese apellido es muy importante. ¿Obras de qué? De la ley. Obras de la ley, que es a los gentiles, es decir, nosotros los creyentes que no éramos parte del Israel físico, del Israel nacional. Dios dice justifica tanto a los que estaban en las obras de la ley como a los que no estábamos en las obras de la ley. Así que la justificación no depende de las obras de la ley, sino de la fe. Amén. Somos justificados por la fe, según dice Romanos 3:28. Capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 4:5, ¿qué dice, Pastora María? Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por qué. Por justicia. Entonces, ¿qué fue primero, la fe o la justicia? La fe. Correcto. Su fe le fue contada entonces por justicia. Es decir, que la fe precede a la justicia. En otras palabras, para ser justificados necesitamos creer. Por eso todo esto hace parte de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Quien tiene al Hijo, dice primera de Juan, tiene la vida. Amén. Juan 3, creo que el versículo 17 dice, o el 18, y el que cree y el que no cree ya ha sido condenado. Primero es la Amén. fe y luego es la justicia por la fe. Así Gálatas es. 2:16. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gloria a Dios. Qué bueno, porque si no todos nosotros fuésemos para la paz y la mocha. Las obras de la ley no pueden justificar a nadie. Solo la fe en Jesucristo es lo que acaba de decir este texto. En otras palabras, no hay ninguna manera de ser salvos por nuestras obras o por las obras de la ley. Eso está claro, amados hermanos. Amén. La única forma de ser salvos o de ser justificados es mediante la fe en Jesucristo. Así es. Yo les quiero adelantar algo. Quizá alguno de ustedes vaya a hacer instituto bíblico, debería, y vaya a estudiar también pedagogía cristiana. Hay una asignatura que se llama Historia del Cristianismo, de la cual, pues,
yo soy el docente. En el año 431, estos son unos tips para pastores. En el año 431, en el tercer concilio cristológico ecuménico de Éfeso, óigame bien, se desestimó, se condenó una doctrina que se llamaba pelagianismo. Por eso usted ve aquí prohibido pelagianismo. El pelagianismo, doctrina que empezó a enseñarse en el año 431 después de Cristo, enseñaba que había dos maneras de ser salvos. Una era por la fe en Jesucristo, pero preguntaban, bueno, ¿y las personas? Las personas que no aceptan a Jesús, que siguen siendo musulmanes o que siguen siendo budistas, pero son buena gente, ayudan a la gente, no adulteran, no hacen nada malo, pueden ser salvos también por las obras. No, Gálatas 2:16, porque por las obras de la ley ninguno puede ser justificado. No hay manera de ser salvo por obra. Entonces, por eso, ese concilio cristológico canceló, desestimó, condenó esta doctrina llamada pelagianismo, que precisamente hoy la Iglesia Católica desarrolla una manera de ser salvo por obra. Eso se llama pelagianismo. ¿A qué conduce esa doctrina de pelagianismo? Conduce a la también conocida doctrina de la compensación, que nosotros pues podemos hacer un poquito más de obras buenas para ir empatando los pecados que hemos cometido. Y también eso, pues, la Biblia dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de tu cascada. Una falsa doctrina llama a otra, llama a otra, llama a otra. Y esto desemboca también en la doctrina del purgatorio, que una persona que pues ha sido pecadora va a ir a un lugar a purgar sus pecados, es decir, a compensar esos malos hechos que hizo en su vida y al fin puede llegar al cielo. Este tip histórico fue claro para ustedes, amados. Amén, claro, sí. Amén. Gálatas 3:8, Pastor Amy, por favor. Amén. 8, es conmigo, sí, ¿verdad? Sí, Gálatas 3:8 8. dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Es decir, que en otras palabras, la fe tuvo un ayo. Un ayo significa un cuidador, una nana, una niñera, es la expresión correcta. Un ayo es una niñera. Entonces, la niñera de la fe fue la ley. La ley preparó a la fe para poder ser manifestada al mundo, pero la verdad de Dios es la fe. La ley era imperfecta, porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Pero, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, ya Dios sabía que la fe iba a ser extendida no solo a los judíos, sino a todo el mundo. Y por eso le promete a Abraham, antes de que él fuese pueblo de Dios, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, nosotros también, que no tenemos ni la circuncisión ni las obras de la ley. ¿Esta parte quedó claro, amados? Amén, amén. 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 Entonces, todo esto suena muy bonito, listo, no son las obras, es la fe. Entonces, yo tengo fe, yo creo en Jesús, ya yo me salvé. Tampoco es así el asunto. En la clase pasada hablamos de la seguridad de la salvación. ¿Cuántos están seguros que son salvos? Amén. 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 Todos nosotros estamos claros que somos salvos, nosotros y nuestra familia. Pero entonces, si la salvación que involucra el proceso redentor de la justificación es por fe, ¿dónde quedan las obras? ¿Ya las obras quedan sin valor? ¿Alguno piensa que las obras quedan sin valor entonces? No. No, las obras no quedan sin valor. Las obras siguen siendo importantes para Dios.
Pastor Diego, Santiago 2, del 14 al 17. Pastora Jennifer, Efesios 2, 10. Pastor Diego, Santiago 2, 14 al 17. 2, 14 al 17. Sí. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 22. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? ¿Está oyendo eso? O sea, el texto es muy claro. Está diciendo que la fe es imperfecta hasta que se manifiesta en las obras. ¿Usted entendió eso también? Amén. La fe se perfecciona por las obras. Es decir, que la fe camina imperfectamente sin las obras. Solamente se perfecciona la ley cuando manifiesta las buenas obras, que la Biblia no llama obras de la ley, por eso le dije el apellido es importante, sino obras de la fe. Las obras que producen la fe en nosotros. ¿Qué dice Efesios 2:10? Importante ese versículo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Para que, o sea, ya Dios tiene unas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Pero dice, vosotros sois hechura suya, creados en quién. ¿En En quién? Cristo. Creados en Cristo. Se refiere al nacido de nuevo. Nosotros que hemos nacido de nuevo somos los creados en Cristo Jesús, de la simiente de Dios. Entonces, Dios a nosotros que hemos sido creados en Cristo Jesús, que hemos nacido de nuevo, nos ha diseñado unas obras que nosotros debemos hacer. Y esas son las obras de la ley, de la fe, perdón, las obras de la fe. Entonces, este sencillo esquema, muy trivial de entender, lo que quiere decir es que la fe produce tanto la justificación como las buenas obras, porque el justificado es el que hace las obras de la fe. ¿Esto es claro para ustedes, amados? Amén. Entonces, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene buenas obras, en realidad no tiene fe, porque la fe no se perfecciona hasta que manifiesta obras. ¿Creen eso? ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Esto podemos decir que es fruto, es un fruto. De la fe. Sí, que tengamos, cuando tenemos fe, obramos y esto es un fruto al tener las buenas obras. Sí, las buenas obras son producidas, exacto, son un fruto de la fe, que Amén. solamente hacen los justificados. Por eso aquí la mediación de la justificación. Continuamos, amados, todo claro. Amén. Bueno, entonces como las obras siguen siendo importantes, las obras de la fe, nosotros debemos cuidar y vivir en nuestro estado de justicia que Dios nos ha regalado. Mateo 18 del 23 al 35 habla de la parábola de los dos deudores. Dice que un hombre, un rey tenía un siervo que le debía 600 talentos, ¿verdad? Y esto no podía ser pagado haciendo la cuenta, sino con más de 160 años, 160.000 años de trabajo. Era una deuda impagable. Y lo peor de todo es que este hombre le decía al rey,
o al Señor, ten paciencia conmigo. Textualmente dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eso era mentira. Él no podía pagar esa deuda. La parábola se desarrolla y dice que el Señor, teniendo misericordia de él, le perdonó la deuda. Entonces este hombre iba caminando, o sea, este hombre ya fue declarado justo, fue gratuito, no tuvo que pagar nada. Él estaba ahora en un nuevo estado, ya no debía nada, así como nosotros no debemos nada de pecado. Pero por allí en el versículo 30, dice que le vino, 31 más o menos, dice que le vino un consiervo que a él le debía 100 denarios, y 100 denarios era el trabajo de 3 meses, era el salario por 3 meses de trabajo. Esta deuda sí se podía pagar. Esta deuda, si la ponemos a plazos, a cuotas, discriminando con los intereses, pues, podíamos llegar a un acuerdo para pagar. Y él dice que le dijo, págame lo que me debe. Y este hombre le dijo las mismas palabras que el primero le dijo al Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él sí podía pagar esa deuda, pero este hombre dice que no quiso. Textualmente, la Reina Valera 1960 dice, pero él no quiso. Él decidió dejar de vivir en las obras de la fe. ¿Me entendió eso? Amén. Él decidió dejar de vivir como un hombre justificado y empezó a vivir como un hombre que nunca ha tenido un encuentro con Dios. Y dice que lo ahorcó, le dijo, págame lo que me debes, y lo mandó a la cárcel hasta que le pagara todo. Y cuando el Señor escuchó eso, le dijo, bueno, y tú cuando yo te perdoné la duda, no debiste hacer también lo mismo con tu hermano. Así que ahí sí lo echó a la cárcel y de ahí nunca salió porque él nunca iba a poder pagar esa deuda. Este hombre perdió la salvación. ¿Se dio cuenta de eso? Amén. Este hombre perdió la justificación que le había entregado gratuitamente su Señor, porque no siguió viviendo como un hombre justo. Ya vio la importancia de las obras de la fe, las obras que produce la fe. Amén. Todos, amados, esto va quedando claro. Amén. 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 Ok. Pastor Andrés, falta un poco del tema, ahorita que mencionó purgatorio. No sé si alguna vez lo he escuchado. Esta palabra verdugo aquí, que escuchaba un sacerdote que decía que de aquí es donde sacan el tema del purgatorio. Sí, me Con la imagino que canción. Sí, claro. Luis Toro es este sacerdote muy famoso por enfrentarse con protestantes. Amados, ¿quién me recuerda que es una doctrina? La doctrina es una enseñanza. Exacto, es una enseñanza, es una verdad bíblica que está desarrollada en toda la escritura. Nosotros no tenemos que buscar un versículo para hablar de la Trinidad. Toda la Biblia habla de la Trinidad. Nosotros no tenemos que buscar un versículo para hablar de la redención. Toda la Biblia habla de la redención. Pero como esto es una falsa doctrina, el purgatorio, ellos tienen que encontrar un versículo. Y encontraron este. Solamente aquí. Dice al final de la parábola, si mal no estoy, dice, y de cierto digo que no saldrá de allí hasta que no pague el último tanto. ¿Cuándo él va a pagar el último tanto? ¿Cuándo este hombre podrá pagar el último tanto? Nunca. Nunca podría pagar el último tanto. Son deudas impagables. Nosotros por nuestras obras no podemos obtener la salvación. La salvación es por la fe en Jesucristo. El purgatorio es una doctrina falsa y nefasta, porque desvirtúa la obra perfecta de Jesucristo para decir que nosotros podemos hacer cosas para merecer la salvación, mientras vamos limpiándonos nosotros con nuestras obras, con las oraciones de lo que quedaron en la tierra. Y lo que les decía al principio, no hay otro texto que ellos puedan usar. Simplemente descontextualizar esto. Cuando Jesús hablaba de cierto no lo sacará de la cárcel hasta que haya pagado el último tanto, se refiere a una enseñanza que él estaba dando acerca
de estar a paz con nuestros adversarios, es decir, de perdonar. Esa era la enseñanza de él. No estaba hablando de purgatorio ni de vida eterna. Amén. Claro esto, amado. Claro, claro. Ok. La justificación se puede definir como un acto judicial de Dios, por el cual Él justamente declara y trata como justo al que cree en Jesucristo. El juez mismo ha declarado ya que no existen cargos en contra del creyente justificado. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tengo que avanzar. Siguiente enseñanza. Bueno, antes de continuar, ¿quedó clara la justificación? Amén. Sí. Todos los demás amados. Amén. Amén. Ok. Enseñanza número 4 de doctrina básica, el nuevo nacimiento. Esta es una imagen de una serie de Netflix que se llama The Chosen, sobre los apóstoles, Jesús. La verdad, me parece bonita. Y esta es la sección de Jesús con Nicodemo. Juan 3 del 1 al 21. Vamos a leerlos todos, por favor. Texto importantísimo. Juan 3 del 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No puede qué? Ver el reino de Dios. Ver el reino. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede Entrar, ¿qué? entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios. Dos cosas asociadas al reino y al nuevo nacimiento. Ver el reino y entrar en el reino. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. La historia y la conversación de Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un maestro de Israel. Jesús se lo recriminó. Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Pero a pesar de ser maestro, de ser teólogo, doctor en divinidades, él no entendía lo que era nacer de nuevo. Jesús le dice que él debía saberlo. Ezequiel 36, 24 al 26
Vamos a buscarlo todos. Ezequiel 36, 24 al 26 dice: y yo os tomaré a las naciones, de las naciones, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel en ese texto está hablando del agua limpia, del espíritu nuevo, de un corazón nuevo, diferente, completamente. Y Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús está hablando también del agua, del espíritu, refiriéndose primero al Espíritu Santo, y hablando de nuestro espíritu, se refiere al corazón, como habla Ezequiel. Juan 3, lo que acabamos de leer, nos indica que produce en nosotros el nuevo nacimiento. Dos cosas principalmente. La primera es ver el reino. Ver es entender. Ver es poder comprender. Ver es poder percibir el reino. La Biblia dice algo como que a las cosas que son del espíritu no las puede entender el hombre carnal. ¿Ustedes han leído eso? Amén. No las puede entender porque es que el hombre carnal no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo es espiritual y ahora se acomoda lo espiritual a lo espiritual y puede entenderlo. Eso se refiere a ver el reino, entenderlo. Pero entrar en el reino ahora se refiere a hacer parte del reino, estar dentro de las cosas del reino, estar dentro de la iglesia. Nadie puede hacer eso, nadie puede disfrutar eso si no ha nacido de nuevo. ¿Eso es claro, amado? Amén. Pastor Diego, Salmos 51:5. Pastora Jennifer, Jeremías 17:9. Pastora María, Marcos 7, del 21 al 23. Pastora Amy, por favor, Romanos 8, del 7 al 8. Salmo 51:5. ¿Qué He dice? aquí he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Jeremías 17:9. Engaño, sí, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No, Jehová. Amén. El 10 también. No, solo ese. Marcos, Pastora María. Amén. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Pastora Amy, por favor, Romanos 8, del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Primera a los Corintios 2:14 dice, es el versículo que les decía ahorita, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos textos que acabamos de leer, que nos habla de las cosas malas que están en el corazón, que el corazón es engañoso, que nacimos en maldad, fuimos formados, que como hombres carnales no podemos, o naturales, no podemos entender las cosas del reino, están diciendo que el nuevo nacimiento es necesario.
es necesario en los humanos para poder acercarse a Dios, para poder ver, entender las cosas de Dios y para poder hacer parte de ella, porque nuestra original naturaleza, el pecado, los deseos que nos gobernaban, no nos permitían acercarnos a Dios. ¿Esto es claro, amados? Claro. Amén. Amén. Pastor Diego, Juan 3:5. Pastora María, Juan 1, del 12 al 13. Pastora Jennifer, segunda a los Corintios 5:17. Pastora Amy, por favor, Efesios 2:10 y 4:24. Amén. Un momento, Respondió Jesús. voy a leer primero otro texto. Amén. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo viejo, el hombre viejo fue muerto, fue crucificado. El nuevo nacimiento no es poner parches. Usted si estuvo en la actividad que hicimos con los jóvenes el domingo recordará eso de la enseñanza. El nuevo nacimiento no es poner parches, no es tapar unas cositas. El nuevo nacimiento es una creación de Dios. Dios nos hace completamente nuevos. Juan 3:5, ¿qué dice? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 1:12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los Amén. cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Segunda a los Corintios 5:17. Famoso versículo. Creo que es Jennifer. Amén. ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. 4:24. 4:24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Somos ahora una creación completamente diferente. ¿Eso es claro, amados? Amén. Amén. Por eso yo hoy, de parte del Señor, quiero retarles a lo siguiente. No está bien. No está bien decir que yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy líder, soy apóstol o lo que sea. Pero yo sigo teniendo mi mal temperamento. Es que yo soy así. Es que todo el mundo me conoce que yo soy así. Entonces sigue siendo la misma persona que antes, que la que fuiste antes de recibir a Jesucristo. Sigue siendo esa misma persona. No has nacido de nuevo. Nosotros debemos retarnos. Yo no puedo mantener el temperamento, las acciones, las palabras del viejo Andrés, porque entonces no estoy viviendo en el nuevo nacimiento, no estoy siendo una nueva criatura. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Por supuesto, amén. Amén, así Amén. es. Bueno, entonces nada de así soy yo, todo el mundo me conoce, que yo soy sincero y digo lo que sea. Ok, Amén. Amén. Juan 1 del 12 al 13 ya lo leyó la pastora María. Fuimos hechos hijos de Dios, una nueva persona por voluntad de Dios, no voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Juan 3, 14 al 15. Pastor Diego, por favor. Y pastora Jennifer, Gálatas 3:24. Miren, la condición para el nuevo nacimiento es fe, es creer. Al igual que con la justificación, primero es la fe.
Así en el nuevo nacimiento, primero es la fe, primero es creer, primero es recibir a Jesús, aceptarlo, hacerlo el gobernador de nuestra vida. La condición para el nuevo nacimiento es fe en el Cristo crucificado. Juan 3, 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gálatas 3, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. La expresión Cristo crucificado no se puede malinterpretar. No se refiere a Jesús, pues, que está ahí en el madero todavía, no. La expresión Cristo crucificado se refiere a la obra de Jesús, a la obra que él hizo para salvarnos en la cruz del Calvario. Entonces, la condición para el nuevo nacimiento es la fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Eso es claro. Amén. Pastor, Dígame. cuando decimos que esa es la condición, entonces cuando queremos decir qué es lo que ocurre en el nuevo nacimiento o qué lo ocasiona, no decimos que es la fe, sino que decimos que es la palabra y el espíritu. La que, Exactamente. sí, sí me entendí, me expliqué. Sí, mira, la condición en nosotros, para que haya Amén. un nuevo nacimiento es la fe en la obra de Jesús. Y cuando nosotros tenemos fe en esa obra, entonces la palabra de Dios y el Espíritu Santo operan en nosotros el nuevo nacimiento. Pero todo parte de que nosotros creamos eso. Amén. ¿Es claro, amado? Claro. Amén. Bueno, Pastora María, por favor, Gálatas 3:26. Pastora Jennifer, Primera de Pedro 1:23. Pastor Diego, Gálatas 2:20. Pastora Amy, por favor, Colosenses 1:27. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Todos sois hijos de Dios. Primera de Pedro 1:23, ¿qué dice? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Cuando una persona cree en esto, cree en la fe, en la fe en Jesucristo, en la obra que él hizo en la cruz del Calvario, y permite que Dios opere el nuevo nacimiento en su vida por medio de la palabra y del Espíritu Santo, se convierte en un hijo de Dios, en hermano de nosotros, en un miembro de la familia de Dios, y se hace participante de la naturaleza divina, es decir, de Jesucristo mismo viviendo y operando dentro de nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y primera de Juan 5:10 al 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Quedó claro esto, amados? Es sencillo. Luego de nacer de nuevo, ahora somos miembros de la familia de Dios, somos hijos de Dios y participamos de la naturaleza divina, que no es más ni menos que Jesucristo viviendo dentro de nosotros. ¿Claro, amados? Amén. ¿Sabe, pastor? Dime. Entendía ahorita que estamos hablando de esto que cuán importante es predicar porque usted dice que todo parte de la fe, usted nos enseña, nos está enseñando que todo parte de la fe, pero la Amén. escritura también dice que la fe, hay un texto que habla de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando predicamos, pues la gente lo que al escuchar la palabra, lo que adquieren entonces es esta fe para creer en Jesús. Y es Amén. cuando se da todo esto, Precisamente. viendo aquí la cohesión que tiene la palabra, como ese movimiento que tiene. Amén. De hecho, Pablo, si mal no estoy, es en Romanos que dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han oído? Perdón. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Así es. Precisamente lo que tú estás diciendo, amado. De lo que vimos en Juan 3 y también vimos en Ezequiel, el agua se refiere a la palabra de Dios, es lo que hemos venido conversando, y el Espíritu, por supuesto, al Espíritu Santo. Luego, entonces, lo que produce el nuevo nacimiento es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Eso está claro, amados? Amén. Amén. Listo. Y por último, el día de hoy, la doctrina de la conversión. Primera a los Tesalonicenses 1:9, Pastor Diego, Pastora Jennifer, Hechos 26:18. La conversión es el efecto que acompaña al nuevo nacimiento al volverse a Dios. Es decir, la persona que ha nacido de nuevo, ahora pasa, ahora pasa de ser una persona pecadora a ser un hijo de Dios. Esa metamorfosis, ese cambio se llama conversión. Es el efecto que acompaña al nuevo nacimiento. Primera a los Tesalonicenses 1:9 que dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos de Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Hechos 26:18 que dice. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi perdón, por la fe que es en mí, perdón, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. No confundamos el nuevo nacimiento y la conversión. El nuevo nacimiento es un milagro, es el milagro por medio del cual Dios nos cambia nuestra naturaleza, nos hace una nueva criatura, una nueva creación. Y como ahora somos una nueva creación, pasamos de ser una persona pecadora a ser hijo de Dios. Eso es claro, amado, y eso es la conversión. Amén. Eso es claro, amados, la diferencia entre nuevo nacimiento y conversión. Otra vez, Amén. pastor. Repita a él como si lo logro captar bien. ¿Puedes Lo repito. repetir, por favor? Sí. El nuevo nacimiento no es lo mismo que la conversión. El nuevo nacimiento es el milagro mediante Dios por medio del Espíritu Santo y la palabra nos Amén. cambia, nos hace una nueva criatura. Y la conversión es lo que acompaña ese milagro. Es decir, ahora pasamos de ser una persona pecadora a ser un hijo de Dios. Esa metamorfosis, ese cambio de estado es la conversión. ¿Quedó claro ahora, amados? Amén. Amén.
Ok. Además de convertirse de ser pecador a ser hijo de Dios, también, como leímos en primera los Tesalonicenses 1:9, es volverse de los ídolos a Dios. Y recuerde que ídolos no solamente es la Virgen del Carmen, San Francisco de Asís, el otro y el otro y los muchos que hay. Los ídolos también son el dinero, el papá, la mamá, los hijos, el trabajo. Convertirnos de darle el primer lugar a algo que no es Dios a dárselo al Dios vivo. ¿Claro eso? Amén. Por ejemplo, primera a los Corintios 12:2 dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Es básicamente lo que hemos dicho. Y ¿cómo se da la conversión? Bueno, la conversión se da de dos maneras. La conversión se puede dar de una manera inmediata o de una manera paulatina o paso a paso. Hechos 9 del 1 al 6. Vamos a leerlo. Todos busquen Hechos 9 del 1 al 6. Hechos 9 del 1 al 6 habla de la conversión de Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿qué eres, Señor? Oiga, ¿qué eres, Señor? Está llamando a Jesucristo como Señor, Señor. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo que, Señor, Señor, está confesando, está recibiendo a Jesús como Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Un solo encuentro le bastó a Pablo para decidir ser evangélico. Hay personas duras, ¿verdad? Que necesitan como 500 encuentros, 500 oraciones de fe, 500 predicaciones, 500 campañas. Pero miren el ejemplo de Pablo. Pablo, a pesar que dice el versículo 1, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor todavía, en un momento fue convertido, en un momentico. El nuevo nacimiento llegó a él y él cambió su estado de pecador a hijo de Dios. Esta fue una conversión inmediata. Hay personas que cambian de vida inmediatamente, como es el caso de Saulo de Tarso o de Zaqueo, que es esta imagen que tenemos aquí. Usted sabe que Zaqueo se subió a un árbol sicómoro. Jesús iba por Jericó y él se subió a un árbol sicómoro. Oye, esta imagen está bien, aquí están las palmeras. Jericó es la ciudad de las palmeras. Él se subió a un árbol sicómoro porque procuraba ver quién era Jesús, pero lo que él no sabía es que más bien Jesús procuraba verlo a él. Y él sube la mirada y le dice, Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo entre a tu casa y esté allí un rato contigo y coma contigo. Y Zaqueo baja. ¿Y qué le dice él al Señor? Vamos a verlo textualmente. Cuando Jesús entra a la casa de él acepta a Jesús como su Señor. Zaqueo le dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjese, un solo encuentro con Jesús, medio mensaje le bastó a Zaqueo para convertirse y cambiar su estado por completo. Pero hay gente que se toma un rato más, como este famoso pastor, apóstol y predicador llamado Pedro. Pedro ya tenía 3 años y medio, era líder, era apóstol y todavía andaba como un pandillero con una navaja metida
en el cinturón. ¿Cómo le parece eso? Hay personas como Pedro que han nacido de nuevo, pero la conversión les está tomando algún tiempo más porque no se están disponiendo mucho. La conversión en forma paulatina es cuando hay un cambio en la persona poco a poco, como el caso de Pedro. Él necesitó que el Señor le hablara, le exhortara muchas veces por su actitud. Juan 18, del 3 al 11. Diego, por favor, ve buscando Gálatas 4, del 8 al 9. Juan 18, del 3 al 11, nos cuenta que Pedro estaba allí con Jesús cuando lo iban a arrestar. Y dice que él sacó el puñal que tenía y le mochó la oreja, le voló la oreja a uno que se llamaba Malco. Y Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. O sea, a Jesús le tocó regañar a Pedro, pero no era la primera vez. Acuérdense cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba. Jesús tuvo varios encontrones con Pedro porque él no terminaba de convertirse. Y mire Gálatas 4, del 8 al 9. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Exacto, hay personas que parece que, que están convirtiéndose, pero no avanzan, no terminan ese proceso. ¿Cuál de los dos va a ser salvo? Los dos pueden ser salvos. El que se convierte inmediato o el que se convierte de forma paulatina. Pero si Jesucristo viene y encuentra a los que no se han terminado de convertir, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Qué dicen ustedes? Jesucristo viene y encuentra una persona que todavía anda como un pandillero con un puñal en el... Para todo lo que pasa es que Se queda. ahí surge una duda porque si hablamos del nuevo nacimiento y decimos que son hijos de Dios, Ujú, al mismo tiempo no están convertidos, pues ahí me queda esa pequeña duda porque ya son hijos de Dios. sí, ¿Sí? sí. Amado, por eso nuevo nacimiento no es lo mismo que conversión. El Ajá, nuevo correcto. nacimiento es el milagro que Dios hace en el momento que nosotros creemos y aceptamos a Jesús. Así ocurre Quiere en un decir, nacimiento. Es un milagro. Lo que pide de nosotros es fe. Y de Dios el poder, que tiene todo el poder para hacerlo. Y ahora somos una nueva persona. Pero esta nueva persona tiene que cambiar de estado. Tiene que dejar de ser pecador, dejar de ser mentiroso, dejar de ser charlatán, dejar de ser tramullero y ahora ser una persona correcta. Hay tiene, personas que lo hacen de inmediato, pero hay otras personas que les toma más tiempo. amén. Sin Respondiendo, embargo, perdón, o sea, es que sí, entiendo lo que usted dice, pero al mismo tiempo, tanto el que se convierte de inmediato como el que es paulatino tienen que ir creciendo a la estatura de Cristo, tienen que sí, ir avanzando, es la meta. la próxima clase se va a hablar sobre la doctrina del pecado y la santificación. Y ahí en santificación vamos a ver algo importante, y es que nosotros los cristianos no crecemos hacia la santificación, no, crecemos en la santificación. Ya somos santos y cada vez vamos siendo más santos. No es que en un momento vamos a ser santos porque ahora no lo somos. Todos debemos seguir creciendo en la perfección. Ya tú eres perfecta, pastora Jennifer. No sé si tú sabías eso. Hebreos 10:14, porque con un solo ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces nosotros tenemos que crecer en la perfección, en la santidad, en la nueva criatura y no hacia la perfección, hacia la santidad o hacia la nueva criatura. ¿Es eso claro, amados? Amén, sí.
Amén. Amado, respondí tu pregunta. Sí, sí, lo que pasa es que, sí, como le decía, tenía esos dos conceptos ahí como estrellándose. Sí. Es difícil, uno dice, bueno, ¿y cómo una persona que nació de nuevo sigue haciendo esto? Amén. Por eso todos deberíamos decidir convertirnos enseguida, pues vamos siendo más bien un mal ejemplo para los demás. Pero sí, es posible una persona como Pedro, nacido de nuevo, pero todavía no terminado de convertirse. Por lo menos que que dicen que hay cristianos que fuman y toman, se colocan se echan sus traguitos y dicen que ellos son cristianos, pero no han tenido una verdadera conversión. Amén. ¿Qué es lo que produce el nuevo nacimiento? Recuérdenme. El nuevo nacimiento. ¿Qué produce el nuevo nacimiento? Pues la condición es la fe y lo produce la palabra y el espíritu. La palabra y el espíritu. Si una persona cree que tomar no es pecado, ¿usted cree que tiene la palabra? No. No. Si no tiene la palabra, no puede nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento es producido por la palabra y por el Espíritu Santo. Si una persona no cree a lo que dice la Biblia, no puede nacer de nuevo. No puede nacer de nuevo porque la palabra en él no tiene cabida. Ahora, lo que vamos a hacer, a ver sobre la conversión, bueno, ¿qué produce la conversión? En nosotros, el Espíritu Santo produce una convicción de pecado. Para ir respondiendo, Pastora Jennifer, a lo que tú has dicho. Juan 7:38, yo lo busco. Diego, Romanos 8, del 5 al 8. Jennifer, Efesios 1:13. Pastora María, Primera de Pedro 1:22 al 23. Ya estamos terminando. Unos 5 minuticos. Miren lo que dice Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 16, del 13 al 14. Nadie tiene mayor amor que este. Ese es el 15, perdón. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Romanos 8, del 5 al 8, ¿qué dice? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Primera de Pedro 1:22 al 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Siendo renacido por la palabra de Dios. Efesios hablaba de obediencia a la verdad, que es la misma palabra de Dios, o el agua, como habla Juan 3. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Cuando nosotros oímos la palabra, el Espíritu Santo nos dice, viste, tú todavía sigues
robándote los vueltos de tu mamá. Esa convicción de pecado, anda, yo entonces soy un ratero, es la que nos lleva al arrepentimiento. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dice, arrepentíos y ¿qué? Convertíos. ¿Qué viene primero, el arrepentimiento o la conversión? Pues, Arrepentimiento. Exactamente. Primero una persona se arrepiente y luego se convierte. El arrepentimiento, la convicción de pecado que nos lleva a arrepentirnos, es la que nos lleva a convertirnos al Señor. ¿Eso quedó claro, amados? y eso lo produce pues el conocimiento que nos revela la palabra. Exactamente, solamente por medio de la palabra. Luego, el que sigue creyendo que orar a la Virgen no es pecado, hermano, no va a nacer de nuevo, no va a convertirse nunca si sigue creyendo eso. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra. Amén. ¿Quién me recuerda qué es el arrepentimiento? Segunda clase de discipulado básico. Cambio de mente con respecto al pecado, a uno mismo y al Señor. Amén. Eso es, exactamente. Arrepentirse es cambiar de mente. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros nos convence de pecado. Nosotros reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos. Es decir, cambiamos de mente. No, ya yo no voy a ser más así. Dios no puede habitar con el pecado. El pecado no me hace bien a mí. Cambiamos de mente con respecto a Dios, al pecado y a nosotros. Y entonces ese cambio de mente, ese arrepentimiento, nos lleva a cambiar de conducta. Y eso es la conversión, cambiar de estado, pasar de ser pecadores a hijos de Dios. ¿Es claro, amados? Claro. Amén. ¿Quiénes son los que se convierten? Ya lo leímos, arrepentidos y convertidos. Solo puede convertirse una persona que se ha arrepentido de sus pecados, que ha cambiado de mente. ¿Eso es claro, mis amados? Claro, claro. Amén. Amén. Y por último, vamos a leer estos versículos. Pastora Jennifer, Ezequiel 14:6. Pastora María, Ezequiel 18:30. Pastor Diego, Hechos 3:26. Y yo leo Hechos 14. Ezequiel 14:6, ¿qué dice? Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Amén. Abominaciones o pecados. Entonces convertirse, darle la espalda a lo que no le agrada al Señor y ahora tener una nueva dirección. Ezequiel 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. No será la iniquidad causa de ruina. Quiere decir que la persona que está en pecado está caminando en un juicio. Perdón, decirlo correctamente es la persona que está en pecado está acercándose a la ejecución de un juicio por parte de Dios. Pero el que se convierte detiene ese juicio. Si lo leyó, dice para que la iniquidad no le sea causa de ruina. Es decir, que el que se convierte, el que cambia su estado porque se ha arrepentido, detiene ese proceso de juicio que venía a su vida. ¿Están de acuerdo Amén. conmigo? Amén. Hechos 3:26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Se convierta de su maldad. Exacto. Y 14 de Hechos, del 8 al 15, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho,
alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Eso me recuerda a la Navidad mucho. Y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con las muchedumbres quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, o sea que Bernabé también era apóstol, Amén. hay que a esas palabritas darle detalle. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejante a vosotros, que os anunciamos de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Gloria a Dios. Hemos visto 3 doctrinas hoy muy importantes: justificación, allí enriquecemos con lo de los procesos redentores, vimos lo del nuevo nacimiento, la conversión, los relacionamos, también vimos las diferencias. Ha sido un tiempo muy enriquecedor para mí particularmente. ¿Hay alguna pregunta al respecto de la clase de hoy? No, todo claro, bastante claro y muy bueno, muy excelente. Gloria a Dios. ¿Todos los demás amados están bien con lo que hemos compartido? Amén. Gloria a Dios. Bueno, siervos, la invitación es a que persistamos. Ya en unos mesecitos vamos a terminar estas clases y vamos a estar mayormente preparados. Vamos Amén. a orar para cerrar la clase de hoy. Vamos a aprovechar para orar por Wendy, que Dios la sane, que está enfermita. Y Amén. listo. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, compartiendo acerca de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has justificado, no por nuestras obras, porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado, sino por la fe en Jesucristo. Gracias, Señor. Señor, Gracias. hoy nuevamente te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Sí. Salvador. Jesús, creemos que tú moriste en la cruz por nosotros. Gracias. Creemos. Gracias. Aceptamos esa redención, esa salvación. Te pedimos perdón por todo pecado, Señor amado, porque en ti tenemos, Señor, en tu sangre, la redención, el perdón de los pecados. Señor, que esta salvación sea extendida a toda nuestra familia, porque tu palabra dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, que a cada una de nuestras ovejas, los jóvenes, Señor, aún nuestros propios familiares que no han venido a ti, tú operes en ellos el nuevo nacimiento. Danos, Señor amado, las palabras correctas para enseñar tu palabra, para que el Espíritu Santo con esa palabra puedan operar el milagro del nuevo nacimiento, y que todos ellos, así como Zaqueo, así como Pablo, puedan con prontitud hacer los cambios que necesitan en su vida. Señor, aprovechamos este tiempo para orar por nuestra hermana, la pastora Wendy Bolívar. En el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Cristo nos ha liberado, nos ha limpiado del pecado, de la enfermedad. Tu palabra no se equivoca. Tu palabra dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo envío una palabra de sanidad sobre Wendy Bolívar. Nuestro cuerpo no se hizo para la enfermedad. Nuestro cuerpo se hizo para ser templo del Espíritu Santo, no templo de la enfermedad. Yo reprendo la enfermedad de su cuerpo. Declaro sanidad sobre ella por completo en el nombre de Jesús de Nazaret. Enviamos una palabra de sanidad sobre ella. Señor, estamos aquí más de 2 de acuerdo, y tu palabra dice que si 2 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren en la tierra, será hecho por el Padre que está en los cielos. Porque donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Jesús, en medio de ellos. Así que todos de acuerdo te pedimos, Señor,
confesamos y declaramos la sanidad completa de nuestra hermana, la pastora Wendy Bolívar. En el nombre de toda retaliación del diablo en contra nuestra, en contra de esta clase que hemos tenido hoy, yo la desligo de nosotros y la envío al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, Amén. estamos viendo los rostros mañana en el culto y en las próximas ocasiones. Dios les bendiga a todos, amados. Bendiciones. Amén. Amén.